Bien, a continuación te voy a pasar Adultos por los Derechos de la Infancia. Vino Sebastián Cuatromo y Silvia, que vinieron a nuestra ciudad a darnos un taller, una charla, en que se especificaban este grupo de adultos, protectores de niños abusados. Dieron su testimonio tanto uno como el otro, enriquecedor su testimonio sin lugar a duda, profundo, fuerte, en fin, muchos adjetivos para esta hora y media de grabación. Dicho sea de paso, les cuento que en este programa voy a pasar una parte nada más porque son muchísimas tiempo de grabación, pero la otra parte la voy a pasar en mi canal de YouTube. Así que lo que te pasa ahora, lo que te falta de lo que te pasa ahora, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, El Cirineo TV. Bien, así que vamos con este gran testimonio, esta gran charla, taller de Silvia y Sebastián. Es una escuela, es la Fundación Cipriano Namuncurá, Escuela de Gestión Social 1737. La verdad que nos alegra un montón que este tipo de actividades se elijan para hacer acá, y apoyamos mucho la causa. Siempre que necesiten algo estaremos a disposición, tanto como fundación, como institución, como escuela, como medio, y de las demás actividades que se desarrollan aquí. Para nosotros es realmente un honor estar acá y que la comunidad de Chubut nos haya invitado. Nuestra asociación civil nace en el año 2012. En verdad ya años antes veníamos trabajando con Sebastián, cada uno por su lado, con el tema del abuso sexual contra nuestras infancias, y en mi caso, como mamá protectora de una niña víctima, como yo digo, intentando protegerla del progenitor abusador e intentando protegerla del ámbito del Poder Judicial cuando fui a pedir ayuda. Y en el año 2012 nos conocemos. Yo venía formando grupo de ayuda de pares con madres, porque la realidad a mí me resultaba insostenible sola. No podía sostener la realidad de asumir que me había casado, que me había enamorado, que había tenido mi hija con un abusador de niños. Esa realidad que me resultaba insoportable sola, yo sabía que si encontraba grupo, que si encontraba otra, me iba a decir cómo vivir, cómo salir adelante. Y en verdad, cuando empecé a encontrar otras madres, me encontré con la paradoja, además, de que no solo yo era la que estaba viviendo la injusticia dentro del Poder Judicial, sino que las demás mamás compartían las mismas injusticias, los mismos dolores, la misma revictimización hacia nosotras, hacia nuestras hijas e hijos víctimas. O sea, como que empezamos a darnos cuenta que había como un modo de comportamiento dentro del Poder Judicial que era común, y que era negar el abuso sexual intrafamiliar y negar estas sospechas o estas evidencias que nosotras presentábamos con respecto, la mayoría de las veces, a los progenitores, ¿sí? O sea, a los padres biológicos de nuestros hijos e hijas. Y esto era algo generalizado. En el año 2012 una mamá me dice: conocí a un muchacho que como vos está queriendo hacer pública su historia, que cree que también el tema es colectivo, que es grupal, está buscando grupo. Y es así como lo conozco a Sebastián. Sebastián venía con la alegría de haber logrado el juicio y la condena del que había sido su abusador en la infancia, después de más de 12 años de pelea judicial. Y bueno, nos conocimos con Sebas, tuvimos la suerte de que además nos enamoramos, y coincidimos absolutamente en nuestro modo de ver lo que es la militancia y de lo que es la militancia con respecto al abuso sexual contra la infancia. Este tema que no tiene que ver con la mala suerte individual, que no tiene que ver con que, esto me pasó a mí por alguna razón, sino que esto es un tema cultural, político, grupal, social, y que solamente cambiando los modelos de relación es como vamos a lograr que la infancia pase a ser en verdad ese espacio que nos encantaría que lo fuera, de protección, de cuidado, de mimo, de contención, y no lo que es el lugar donde los seres más vulnerables se utiliza su vulnerabilidad para arrasarlos, sea con malos tratos, con desprecios, con golpes o con abusos. Así que bueno, a partir del 2012 nos unimos y nació esto, que es el Grupo de Adultos por los Derechos de la Infancia, con las dos características. La que venía teniendo Sebastián, que era hacer pública la historia
en medios masivos de comunicación y en todos los ámbitos donde nos invitan, que nosotros le decimos visibilización del delito de abuso, y la otra pata, que era todo el tema del grupo de ayuda de pares, que es esta herramienta tan sencilla que nosotros compartimos en todos los lugares que vamos, porque ya hemos evidenciado que el hablar hace bien, que solamente la circulación de la palabra en un ambiente empático, donde te crean, donde te contengan, ya empieza el camino de sanación, ya sea para el sobreviviente adulto del delito o para el adulto que está protegiendo a un niño víctima y que está desesperado. En nuestro grupo hoy concurren abuelos protectores, abuelas protectoras, parejas, mamás, sobrevivientes adultos del delito de abuso, amigos, compañeros de trabajo. O sea, es un grupo absolutamente compuesto por diferentes personas. Lo que tenemos en común es que el abuso sexual, ya sea en nuestras infancias o en la de un ser querido, en verdad nos ha conmovido, y vamos a hablar al grupo desde ese lugar. Lo que tenemos absolutamente como regla, que esto siempre lo compartimos, como regla absoluta, es que no profesionalizamos el espacio. Porque nosotros creemos que entre pares, en verdad, empieza un camino de sanación importante y fundamental para los que hemos estado pasando por esto. Después se necesitan profesionales, por supuesto. Otra cosa importante del grupo de pares es que el grupo de pares es absolutamente anónimo. Nosotros decimos que lo que se dice en el grupo queda en el grupo. Y ahora le voy a dar la palabra a Sebastián para que dé su testimonio. Hemos estado acompañando junto a Infancia Robada, a madres de víctimas de trata, nada menos que el fallo que el día miércoles ratificó la condena de la abusadora y el abusador de un niño víctima en Puerto Pirámides. Ratificó un fallo de un juicio oral y público que había tenido lugar este año, y eso sin duda constituye, por un lado, por supuesto, un elemental acto de reparación y justicia para un niño víctima, y a su vez un formidable logro de lucha colectivo para Puerto Pirámides, para Puerto Madryn, para la provincia del Chubut, para nuestro país. Recordemos siempre que el delito de abuso sexual contra la infancia sigue siendo, según los especialistas al día de hoy, el más impune de la tierra. Se sostiene que de cada 1000 abusos que suceden, menos de un 10% llega a conocimiento del Poder Judicial, y dentro de ese acotado universo, solo un abuso termina en condena. De ahí que se sostenga que de cada 1000 abusos, 999 quedan impunes. Entonces, ante ese marco tan injusto, de tanta impunidad en lo legal, que además va acompañado la mayoría de las veces de múltiples violencias institucionales y de malos tratos, nada menos que hacia las niñas, niños y adolescentes víctimas y hacia sus adultos protectores, ¿cómo no vamos a dejar de celebrar una y otra vez que merced a una dura lucha y enfrentando grandes obstáculos sociales, culturales, aquí en Puerto Madryn se haya logrado ahora este fallo nada menos que con respecto a estos abusos perpetrados en Puerto Pirámides? Y quienes estamos aquí, los adultos por los derechos de la infancia, madres de víctimas de trata, Infancia Robada, tenemos la alegría de saber que formamos parte del entorno, de la red de solidaridad de quienes son los adultos protectores de este niño. Así que esto es algo que sin duda estamos viviendo con una satisfacción muy profunda, y lo que estamos haciendo, tratando de compartir y de brindar en nuestro caso, es esto que bien presentaba Silvia, que son nuestros testimonios, nuestros relatos, para tratar de llamar y convocar al compromiso adulto a la hora de posicionarse en la defensa de niñas y niños. Tenemos afortunadamente, no solo la esperanza, sino la certeza de que es algo que sirve, que es necesario, que es imprescindible. Por eso, en nuestro criterio es tan importante que cada vez más adultos que fuimos víctimas de abusos, o adultas y adultos protectores de niños víctimas, podamos hacernos presentes en nuestras comunidades, en la escena pública de nuestras sociedades, para que nuestra presencia y nuestras voces sirvan para darle fuerza y para defender a la infancia de hoy, la del presente. Y en este sentido, mi historia es la de haber sido víctima del delito de abuso sexual a los 13 años, en un ámbito educativo, nada menos, en el colegio al que asistía como alumno de 7º grado de escuela primaria, que en mi caso esto tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires,
a mis 5 años, por decisión de mi madre, fui y me presenté a dar un test de ingreso que aprobé, y por lo cual con 6 años, yo soy del mes de julio, bueno, finalmente ahí empecé mi primer grado de escuela primaria en el año 1983. Y en los años 80, este colegio, por ejemplo, era un colegio todavía exclusiva y excluyentemente de varones. Éramos todos niños los alumnos y adolescentes quienes estaban en la secundaria, y también había una abrumadora mayoría de varones a nivel de los docentes. Y en mi primer grado me toca ser alumno de un veterano hermano marianista español llamado Tilio Ortega, que era una institución dentro de la institución, era uno de esos religiosos y docentes que ya llevaban décadas en el colegio y por la cual habían pasado generaciones de alumnos marianistas. Y por ejemplo, en ese primer grado, en 1983, este maestro, Tilio Ortega, tenía la práctica, la costumbre, la política de ejercer violencia física sobre quienes éramos los alumnos. Esto formaba parte de lo que allí se consideraba el proceso de formación, de educación, en este caso, en el marco de una cultura machista, de niños varones. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que Ortega me dio una paliza, en aquel primer grado, yo fui llorando a mi casa y se lo conté a mi vieja, y la reacción de mi mamá fue la de, bueno, algo habrás hecho. Por algo habrá sido que te tuvo que llamar al orden y te tuvo que castigar y sancionar. Cuento esto porque desde el vamos, con este episodio, a mí me empezó a quedar claro que los distintos tipos de violencias, de abusos de poder y de arbitrariedades que nos tocaba sufrir dentro de ese colegio, en mi caso, por ejemplo, contaban con el aval explícito de mi madre, como sucedía con los padres de la gran mayoría de mis compañeros, que por algo habían elegido a ese colegio en particular para mandar a sus hijos como alumnos. Y ciertamente en mi caso era mi madre la que tenía una identificación en esos momentos muy fuerte con el colegio y con los hermanos marianistas en particular. Bueno, después, a la luz de lo que pasó, porque fue en ese colegio donde me tocó ser víctima de este delito y del largo camino en búsqueda de reparación y justicia que llevé adelante y de haber hecho pública mi historia. Bueno, siempre he tenido unas largas discusiones críticas con mi madre, y bueno, ella sostiene que, entre otras cosas, lo que siempre le gustaba de estos hermanos marianistas era su noción del compromiso social, porque estas son una de las cuestiones aparentemente contradictorias, es decir, eran gente absolutamente despótica, violenta, que ejercía múltiples abusos de poder con respecto a los niños que estábamos allí dentro como alumnos, pero en otro plano eran de esos religiosos que tenían conciencia crítica a nivel social, sensibilidad y compromiso con los sectores más débiles y vulnerables. Era realmente un cóctel que hoy, por supuesto, nos resulta inaceptable, pero que en ese caso se podía supuestamente allí dentro ser una persona sensible a determinadas injusticias, en este caso sociales y económicas, y al mismo tiempo ser totalmente despótico, violento y abusivo como adulto en la relación con los niños, ¿no? Pero lo cierto es que era un colegio además de doble escolaridad, que se presentaba como una gran familia y era nuestro centro de pertenencia. El eje de nuestra vida estaba ahí adentro en esa época, y ninguno de los chicos que estábamos allí dentro queríamos ser expulsados del colegio, porque eso significaba perder nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestro día a día. Y lo que pasaba era que los chicos que eran expulsados del colegio, para quienes continuábamos allí dentro, pasaban a ser para el resto de nosotros verdaderos parias. Eran chicos de los que nunca más volvíamos a saber nada. Eran chicos con los cuales nadie hacía ningún esfuerzo por volver a vincularse o a relacionarse. Porque los chicos que eran expulsados del colegio, para los que seguíamos ahí adentro, pasaban a ser como una suerte de indeseables con los cuales mejor no volver a relacionarse. Entonces, la amenaza de la expulsión, que estaba siempre tan presente en el espíritu, en el día a día de ese colegio,
y en la relación entre los docentes y quienes éramos alumnos, y entre los religiosos y quienes éramos los alumnos, era algo que vivíamos con muchísimo miedo, y que además, entre otras cosas, muchos, como en mi caso, teníamos la convicción de que si llegábamos a nuestras casas y, por ejemplo, si yo le decía a mi vieja que me estaban por echar del marianista o que me habían echado del marianista, mi sensación era que por lo menos la paliza que iba a recibir, además mi hogar era un hogar muy violento, porque mi padre también era una persona muy violenta y ejercía violencia con mi madre, y ambos ejercían violencia con nosotros, con los hijos, con mis hermanas y conmigo. Así que yo no contaba con mi casa, lejos de ser un ámbito protector y de cuidado, mi casa, mi familia, era un ámbito absolutamente hostil, agresivo, expulsivo. Por lo tanto, ante las arbitrariedades que me tocaba sufrir siendo niño en ese colegio marianista, yo me sentía totalmente solo. Yo sabía, entre otras cosas, que no contaba ni mucho menos con mis padres, con mi familia, con mi casa. Y así es como llego finalmente a séptimo grado. En ese séptimo grado, lo que pasaba era que se terminaba la escuela primaria y que al año siguiente, el séptimo grado en mi caso fue en 1989, al año siguiente, en 1990, ingresaba al colegio un pequeño cupo de chicas a primer año de secundaria. Al comenzar séptimo grado, lo que nos hacían saber nuestros docentes y los directivos era: este año vamos a pasar la escoba, cuando termine el curso, varios van a hacer boleta, porque esa era la jerga que se manejaba, varios van a hacer boleta porque hay que abrirle vacantes a las chicas. Nuestro docente titular de séptimo grado, junto con otros docentes y con padres de algunos compañeros nuestros, no tienen mejor idea que llevar adelante lo que llamaron como unas clases de educación sexual de emergencia. Esto siempre relacionándolo con lo social, con lo colectivo, con este compromiso que hoy tenemos como adultos. Nosotros siempre públicamente en todo el país tenemos un compromiso muy fuerte abogando porque logremos que la Ley de Educación Sexual Integral, que fue sancionada en el Congreso Nacional en el año 2006, de una buena vez, a más de 13 años de su sanción, se haga realidad en todas las escuelas del país, públicas, de gestión estatal, de gestión privada, de gestión social, como lo manda la ley, porque entre otras cosas estamos convencidas y convencidos de que si esa ley se aplicara, las chicas y los chicos en las escuelas, siendo sujetos de derecho, siendo protagonistas, podrían expresar y compartir sus emociones, sus sentimientos, podrían hablar acerca de lo que les está pasando, podrían sentir que tienen adultos confiables a los cuales recurrir, adultos, en este caso docentes, que si estuvieran capacitados en torno a abuso sexual, sabrían interpretar lo que las chicas y los chicos están manifestando con sus cambios de conducta, de actitudes, de vínculos, de relaciones, ni que hablar a través de sus dibujos, de su modo de jugar. Digo, las múltiples maneras en las cuales los chicos de hoy, delante nuestro como adultos, nos están gritando que están siendo víctimas de abusos, pero como adultos no sabemos ver ni escuchar.